Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, ni una historia inventada para causar miedo. Es una revelación mística confirmada por Santa Teresa de Jesús, una de las almas más luminosas que caminó por esta tierra. Ella vio con sus propios ojos lo que sucede cuando los vivos pronuncian ciertas palabras hacia los muertos, palabras que atan, hieren y detienen el descanso de quienes amamos. Y por eso hoy tienes que quedarte hasta el final, porque si alguna vez has dicho una de ellas, hay esperanza. Aún puedes reparar, aún puedes liberar. Santa Teresa no hablaba de supersticiones. Ella no buscaba llamar la atención ni desafiar la doctrina. Todo lo que reveló fue fruto de una experiencia mística aprobada por la Iglesia, dentro de la verdad católica del purgatorio y la comunión de los santos. Pero sus visiones fueron tan duras, tan claras, que muchos en su tiempo prefirieron no escucharlas. Hoy, 4 siglos después, el cielo parece repetir el mismo llamado. Cuidado con tus palabras, porque lo que pronuncias con el corazón puede cruzar el velo y tocar el alma de quien partió. Hay palabras que sanan, que elevan, que iluminan, pero también hay palabras que encadenan, frases que parecen dulces, pero que son dagas espirituales, oraciones que nacen del amor humano, pero se convierten en peso para las almas que están purificándose. Santa Teresa lo dijo con lágrimas en los ojos. Los vivos pueden ayudar o pueden detener el paso del alma. Y tú, sin saberlo, podrías estar repitiendo frases que hieren más de lo que ayudan. Este video no es para provocar miedo, es para despertar consciencia, porque después de escuchar lo que voy a revelarte, ya no vas a poder decir, yo no sabía. Dios te trajo hasta aquí por una razón. Nada es casualidad cuando se trata de almas. Te lo repito, lo que vas a escuchar no es teoría ni opinión personal. Es una advertencia que Santa Teresa recibió directamente en oración, cuando un alma del purgatorio se le apareció con una súplica. Diles a los vivos que dejen de atarnos con sus palabras. Ella comprendió que, aunque el cuerpo descansa bajo la tierra, el alma sigue percibiendo el amor, el dolor y las intenciones de los que aún permanecen aquí. Cada palabra pronunciada con emoción, sea de amor, de culpa o de desesperación, llega como una onda espiritual que puede traer consuelo o sufrimiento. ¿Alguna vez dijiste, vuelve? O tal vez murmuraste en una noche de lágrimas, espérame. ¿Le pediste que te proteja? ¿O le dijiste, ya estás gozando en el cielo? Esas frases, tan comunes, tan humanas, pueden tener consecuencias invisibles, pero reales. Santa Teresa escribió en su diario, Dios me mostró cómo un alma se detenía por el llanto desordenado de quienes la amaban demasiado. No porque llorar sea malo, sino porque a veces el amor humano se aferra tanto que impide al alma seguir su camino hacia la luz. Por eso este mensaje no es una condena, es una oportunidad, un llamado a la reparación. Si alguna vez pronunciaste esas palabras sin saber su peso, si alguna vez hablaste con tu ser amado con desesperación o enojo, no tengas miedo. Santa Teresa también vio el poder de una oración dicha con fe. Cuando un corazón reconoce, repara y entrega, las cadenas se rompen y el alma se eleva. En este video te voy a revelar las 10 palabras prohibidas que pueden dañar a un alma fallecida y poner en riesgo tu propia salvación. Pero también te voy a mostrar cómo transformarlas, cómo convertir lo que antes ataba en una llave de liberación. Y al final, escucharemos juntos la oración reparadora, que, según las visiones de Santa Teresa, fue dictada por la Virgen para sanar el vínculo entre los vivos y los difuntos. Esa oración puede cambiar el destino de un alma, puede traer paz a tu casa y descanso a quien más amaste. Así que quédate hasta el final.
Haz silencio. Permite que tu corazón escuche lo que el cielo quiere decirte hoy. Y si mientras escuchas, sientes un nudo en el pecho, si recuerdas a alguien y las lágrimas comienzan a salir, no las detengas. El Espíritu Santo puede estar mostrándote a quién debes liberar. Escribe en los comentarios: Ayúdame, Teresa. Ese acto simple será tu primer paso hacia la reparación, porque a partir de hoy, cada palabra cuenta. Cada oración tiene peso, y cada lágrima, ofrecida con fe, puede convertirse en una luz que atraviesa el purgatorio. Santa Teresa te advierte, el cielo te observa, y tu alma, junto con las que amaste, espera ser liberada. Nunca digas esto a un alma fallecida, pero escucha lo que sí puedes decir para salvarla. Antes de continuar, debes saber quién es Santa Teresa de Jesús y por qué sus palabras tienen una autoridad espiritual que trasciende los siglos. No estamos hablando de una vidente común, ni de una mujer con sueños simbólicos. Estamos hablando de una de las mentes más luminosas y puras que ha conocido la Iglesia. Teresa de Ávila, nacida en 1515, en una España todavía bañada por la fe y el misterio. Desde joven, Teresa sintió el fuego de lo divino. A los 7 años, intentó huir de casa con su hermano Rodrigo para morir mártires entre los moros y así ver a Dios cuanto antes. Era una niña, pero ya ardía en ella esa sed de eternidad que marcaría toda su vida. Con los años, ingresó al convento de la Encarnación en Ávila y allí comenzó su verdadera transformación. No era la monja idealizada que muchos imaginan. Tuvo dudas, crisis, enfermedades, noches sin fe y lágrimas de impotencia. Pero fue precisamente en ese desierto interior donde la gracia la encontró. Teresa no fue solo una mística, fue doctora de la Iglesia, uno de los títulos más altos que Roma concede. Solo 4 mujeres en la historia lo han recibido. Eso significa que sus enseñanzas no son meras experiencias personales, sino doctrina viva, discernida, aprobada y confirmada por siglos de teología. Reformó la Orden del Carmelo, escribió libros que cambiaron la espiritualidad occidental. El Castillo Interior, Camino de Perfección, Libro de la Vida. Y en todos ellos dejó un testimonio, que el alma humana puede hablar con Dios, que el cielo escucha, y que el amor no termina con la muerte. Por eso, cuando Santa Teresa habla de las almas del purgatorio, no lo hace desde la fantasía, sino desde la experiencia mística. Ella vivió comunión real con las almas. No las invocaba, no las llamaba, simplemente Dios se las mostraba en momentos de oración profunda para que comprendiera el misterio de la misericordia y la intercesión. A veces veía luces que ardían sin consumirse. Otras veces escuchaba una voz interior que le decía: «Ora por mí». Y cuando obedecía, la paz descendía sobre su alma. Los teólogos que estudiaron sus escritos lo confirmaron. Las visiones de Santa Teresa no eran espiritismo, no eran contacto prohibido con los muertos, eran manifestaciones místicas auténticas, aprobadas por la Iglesia, expresiones del dogma que conocemos como la comunión de los santos. ¿Y qué es esa comunión? Es una verdad central de la fe católica, una red invisible, viva, eterna, que une 3 realidades distintas: los fieles que aún peregrinan en la tierra, las almas que se purifican en el purgatorio y los santos que ya gozan de la visión de Dios. 3 estados, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Cuando rezas por un alma, tu oración no viaja al vacío, no se pierde en el aire. Esa súplica toca realmente el corazón de esa alma y se eleva al cielo. Y cuando esa alma se purifica y asciende, también intercede por ti. No es magia, es caridad sobrenatural en acción. Por eso, cuando en este video escuches hablar de las palabras prohibidas, no lo tomes como superstición ni como miedo a lo desconocido.
Se trata de comprender cómo funciona el amor dentro del plan divino, porque el amor verdadero no solo consuela, también libera. Santa Teresa enseñó que el purgatorio no es castigo, sino misericordia. Es el fuego que limpia el alma para poder abrazar la luz de Dios sin mancha. Y nosotros, los que todavía vivimos, podemos participar en esa obra divina a través de nuestras palabras, nuestras misas y nuestras oraciones. Pero el problema comienza cuando el amor humano se confunde con posesión, cuando en lugar de ofrecer al alma a Dios, intentamos retenerla, cuando nuestras palabras nacen del apego, del ego, del miedo a la soledad. Ahí es donde, sin saberlo, pronunciamos frases que atan. Y eso es lo que Santa Teresa vio con tanta claridad. En sus éxtasis, el Señor le mostró cómo incluso las palabras bien intencionadas pueden alterar la armonía espiritual que une la tierra con el cielo. Por eso ella quiso dejar constancia de todo, para que tú, hoy, siglos después, no cometas los mismos errores. Y aquí es donde muchos se asustan, porque piensan, ¿hablar de los difuntos? ¿Rezar por ellos? ¿No es eso espiritismo? No. Y esta diferencia es vital para entenderlo todo. El espiritismo busca llamar a los muertos, controlar la comunicación, forzar el contacto. La mística cristiana, en cambio, es Dios quien elige mostrar cuándo, cómo y a quién. Nosotros no invocamos, nosotros intercedemos. La intercesión es amor que asciende. El espiritismo es curiosidad que desciende. Uno nace de la caridad, el otro del deseo de poder o de consuelo propio. Santa Teresa jamás buscó escuchar a los difuntos, jamás los llamó, solo los vio cuando el cielo quiso enseñarle algo sobre la misericordia. Y eso marcó toda su teología. Dios permite a veces que las almas pidan ayuda, no para asustarnos, sino para recordarnos que el amor no termina en la tumba. La Iglesia enseña que nuestras oraciones tienen peso. Cada misa, cada rosario, cada lágrima ofrecida con fe puede disminuir el sufrimiento de un alma. Así funciona el reino. Lo invisible responde a lo visible. Por eso, cuando Santa Teresa habla de 10 palabras que dañan a las almas, no lo hace como una superstición. Lo hace como quien ha visto con los ojos del alma cómo una frase puede convertirse en una cadena. Y su propósito no es condenarte, sino mostrarte cómo revertir el daño. Si lo piensas bien, no hay nada más lógico ni más hermoso. Si nuestras palabras pueden herir a un ser humano, ¿cómo no iban a tener efecto en el plano espiritual? Si una bendición puede cambiar tu día, ¿cómo no va a cambiar también la vibración de un alma que todavía necesita purificarse? El Evangelio lo dice con claridad. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Santa Teresa simplemente llevó esa verdad al terreno del amor y la oración por los difuntos. Por eso puedes creerle, porque no fue una medium, fue una santa. No habló con sombras, sino con almas redimidas. No jugó con lo oculto, sino que obedeció a la luz. Y porque todo lo que dijo fue confirmado por siglos de discernimiento espiritual. Sus visiones fueron examinadas por teólogos, confesores y papas, y la Iglesia las declaró auténticas, místicas, no mágicas, teológicas, no supersticiosas. Así que no tengas miedo. Nadie aquí te está pidiendo que hables con los muertos. Te estamos recordando que sigues unido a ellos por el amor, y que ese amor tiene poder. Tus palabras pueden aliviar, tus oraciones pueden abrir puertas, tu fe puede acortar siglos de purificación. Eso es lo que enseña la comunión de los santos. Esa es la verdadera red divina que nos une más allá del tiempo y de la muerte. Santa Teresa decía que el alma humana es un castillo lleno de habitaciones, y que en cada una de ellas habita una luz distinta de la presencia de Dios.
Hoy podríamos decir que también las almas del purgatorio forman parte de ese castillo. No están lejos, no están perdidas. Están siendo preparadas para entrar a la sala central, donde brilla el sol que nunca se apaga. Cuando pronuncias palabras de amor puro, una ventana de ese castillo se abre. Cuando pronuncias palabras de apego o desesperación, se cierra. Por eso es tan importante saber qué decir y qué no decir. Santa Teresa puede hablar de esto porque lo vivió, lo vio y lo escribió, con una precisión que solo puede venir del cielo. Y tú puedes creerle, no porque quieras creer en lo sobrenatural, sino porque lo que enseña tiene coherencia espiritual, teológica y humana. Ella no te pide que tengas miedo, sino que tengas conciencia. No que dejes de amar, sino que aprendas a amar bien. Así que abre tu corazón. Lo que estás a punto de escuchar a continuación no es un castigo ni una amenaza. Es un mapa del alma, revelado por una santa que entendió que incluso el amor necesita ser purificado. Porque solo el amor limpio libera, y solo la verdad ilumina. Prepárate, porque a partir de la próxima revelación, comenzarás a escuchar las 10 palabras que nunca deben pronunciarse, y descubrirás, con Santa Teresa, cómo transformar el dolor en oración y el apego en redención. Todo comenzó una noche en la celda silenciosa del convento. Las velas casi se extinguían y el aire olía a cera y oración. Santa Teresa estaba de rodillas, recogida, cuando una presencia la envolvió con una luz que no era de este mundo. En medio del silencio, escuchó un suspiro profundo, un gemido que no venía de la tierra, y entonces lo vio. Frente a ella apareció un alma rodeada de fuego, un fuego que no quemaba el cuerpo, sino el espíritu. Su rostro no era de terror, sino de dolor purificador. Santa Teresa comprendió al instante que estaba viendo el misterio del purgatorio, ese lugar donde las almas se limpian en amor y esperanza. El alma la miró con un brillo de súplica y pronunció unas palabras que marcaron para siempre su vida. Los vivos nos están atando con sus palabras equivocadas. No fue un reproche, fue un grito de auxilio. Santa Teresa tembló. Nunca había escuchado algo tan claro. No se trataba de demonios ni de apariciones engañosas. Era un alma en tránsito hacia la luz, detenida por los lazos invisibles del amor desordenado de los que había dejado atrás. Aquella frase se le grabó en el corazón como hierro ardiente. Los vivos, nosotros, sin darnos cuenta, con nuestras lágrimas, con nuestros reclamos, con nuestras promesas desesperadas, atamos a quienes amamos. Queremos acompañarlos, pero lo que hacemos es sujetarlos. Y esa noche, Santa Teresa comprendió que había recibido una misión. No era para escribir un nuevo libro ni para fundar otro convento. Era para liberar, para enseñar que el amor necesita purificarse, incluso después de la muerte. Durante horas permaneció postrada en oración, pidiendo a Dios entender lo que había visto. El Señor le mostró cómo las palabras humanas, cuando brotan del miedo o del egoísmo, se vuelven como hilos que impiden al alma elevarse completamente. Palabras dichas desde la desesperación: no me dejes, vuelve, no puedo sin ti. Palabras cargadas de culpa: nunca te pedí perdón, todo fue mi culpa. Y otras llenas de incredulidad: ya estás en el cielo, cuando el alma aún necesitaba oración y misa. Cada una de esas frases pronunciadas sin conciencia pesa, no por maldad, sino por ignorancia, pero el amor ignorante también puede herir. Teresa lloró largo rato, pidió perdón en nombre de todos los vivos, y prometió ofrecer oraciones y sacrificios para reparar esas cadenas invisibles. A partir de esa noche, comenzó a escribir lo que Dios le mostraba. Esas notas, guardadas entre las páginas de sus cuadernos espirituales, son las que siglos después siguen estremeciendo al mundo.
Ella describió esa visión con palabras sencillas, pero llenas de fuego. Vi un alma en pena, rodeada de luz ardiente, y comprendí que el fuego era amor de Dios, que purifica lo que no está limpio. Pero sentí también otro fuego, el de las palabras humanas que la retenían en la tierra. Ese fue el aviso que lo cambió todo. No era solo una revelación personal, era un mensaje universal. El lenguaje humano tiene poder, y el cielo lo escucha. Por eso Santa Teresa comenzó a enseñar que existen dos tipos de palabras, las que alivian y las que atan. Las palabras que alivian nacen de la fe. Señor, recibe su alma. Que tu voluntad se cumpla. Gracias por su vida. Son suaves como incienso que sube al cielo. Las palabras que atan nacen del miedo o del ego. Quieren retener lo que Dios ya pidió entregar. Y así, sin saberlo, los vivos se convierten en los guardianes del purgatorio. Pero la santa también vio esperanza, porque Dios no permite que el amor sincero se pierda. Le mostró que cuando alguien comprende el error y reza con humildad, las cadenas se rompen. La oración reparadora, decía Teresa, tiene más poder que el llanto. El silencio ofrecido con fe ilumina más que 100 gritos desesperados. Por eso repite una y otra vez. Si supieran lo que una misa puede hacer por un alma, no dejarían pasar un solo día sin ofrecerla. Lo que vio no era una metáfora, era un clamor real. Miles de almas esperando una palabra distinta, una oración nacida del amor limpio. Y desde entonces, Teresa se convirtió en puente. Su oración liberaba, su voz traía consuelo, su intercesión abría puertas. No porque fuera poderosa por sí misma, sino porque había entendido el secreto. Las palabras tienen peso eterno. Esa visión inicial cambió todo su modo de mirar el mundo. Ya no veía a los difuntos como ausentes, sino como presentes en otro estado del amor. Aprendió a hablarles con respeto, con serenidad, con confianza, no con súplicas desesperadas, sino con fe. Y eso es lo que hoy ella nos enseña, que el verdadero amor no retiene, sino que ofrece. Cuando tú hablas con quien has perdido, tus palabras viajan. No desaparecen en el aire, pasan por el corazón de Dios y alcanzan el alma a la que van dirigidas. Por eso este tema no es un juego ni una superstición. Es una verdad profunda. Lo que dices puede sanar o puede herir, incluso más allá de la muerte. Santa Teresa lo entendió mejor que nadie, y esa visión, ese aviso del alma que le dijo, los vivos no se están atando, fue el comienzo de todo su camino de reparación. A partir de ahí comenzó a discernir cuáles eran las palabras peligrosas, aquellas que se repiten por costumbre pero que detienen el avance espiritual. Y decidió enumerarlas, una por una, para que nadie más cometiera el mismo error. Hoy tú escucharás esas mismas palabras, las 10 frases exactas que, según las visiones de Santa Teresa, pueden atar un alma o retrasar su purificación. Pero también escucharás cómo convertirlas en luz, cómo transformarlas en oración, porque lo que ata, con fe, también puede liberar. Así lo dijo ella. El alma no pide ser olvidada, sino amada correctamente. Y eso es lo que vas a aprender en las próximas revelaciones. Palabra por palabra, dolor por dolor, amor por amor. El aviso que lo cambió todo no fue un castigo, fue un acto de misericordia, un mensaje de esperanza para los vivos y para los muertos. Un recordatorio de que cada palabra que pronuncies desde hoy puede ser una llave o una cadena. Vuelve. Una palabra que parece llena de amor, pero que, en el mundo espiritual, puede convertirse en una cadena invisible. Cuando un alma parte y el corazón que la amó dice, vuelve, lo que en realidad está diciendo es, no acepto que te hayas ido. Y ese rechazo, aunque nazca del dolor, es un muro contra la voluntad de Dios. Santa Teresa de Jesús lo explicó con claridad.
El amor verdadero no busca retener, busca entregar. Y cuando un corazón no puede soltar, el alma amada sufre. Decir vuelve puede parecer una oración inocente. Vuelve a casa. Vuelve a mí. Dame una señal. Pero en el fondo esas palabras no están dirigidas al cielo. Están dirigidas a uno mismo. No son una súplica de fe, sino de apego. No son un «te confío a Dios», sino un «te quiero aquí, conmigo», aunque eso te impida avanzar. Y ese tipo de amor, por más sincero que parezca, se convierte en una trampa para ambos, para el alma que intenta elevarse y para el corazón que no sabe aceptar la separación. Santa Teresa vio muchas veces lo que ocurre cuando el amor humano se confunde con posesión. Una de sus visiones más tristes fue la de una viuda que, durante 20 años, repetía una sola frase ante la tumba de su esposo: «Vuelve». Cada mañana iba al cementerio, encendía una vela, dejaba flores frescas y en silencio murmuraba: «Vuelve aunque sea en sueños». Pasaron los años y su rostro se fue apagando. Nunca volvió a sentirse en paz. Hasta que un día, en oración, comprendió que su súplica había sido egoísta. No porque no lo amara, sino porque no lo dejaba partir. Santa Teresa escribió sobre ella: «El alma de su esposo estaba en pena, no por sus faltas, sino por las lágrimas que lo detenían». Cuando finalmente la mujer dijo por primera vez: «Señor, recíbelo en tu luz», sintió una paz que no conocía. Esa noche, por primera vez en 20 años, durmió en silencio. Vuelve es la palabra que encadena. No es una invocación diabólica, pero sí un obstáculo espiritual. Porque cuando tú pides a un alma que regrese, lo que estás haciendo es interrumpir el proceso natural de purificación que Dios dispone. Estás diciendo sin saberlo: Dios se equivocó llevándote. Y nadie lo dice con esas palabras, pero el corazón lo siente así. Por eso el cielo se entristece cuando escucha esas súplicas, porque detrás de ellas no hay fe, sino desesperación. Santa Teresa, en sus éxtasis, entendió que el purgatorio no es un lugar de castigo, sino un tránsito de amor. Un alma que sale de la tierra necesita soltar todo lo que la une a lo material: recuerdos, dolor, culpa, apego. Y cuando alguien en la tierra le dice «vuelve», esa alma siente el tirón de la nostalgia, y su camino hacia la luz se vuelve más lento, no porque Dios lo quiera, sino porque el amor humano, sin purificar, pesa. ¿Sabes qué ocurre cuando dices «vuelve»? Tu alma se abre al deseo de un contacto que no te corresponde buscar. Ese deseo, si se alimenta, puede convertirse en obsesión, y la obsesión es la puerta más fácil para el engaño espiritual. Teresa lo advirtió. El demonio no necesita ser llamado con palabras, le basta con un corazón impaciente que pide señales. Por eso ella insistía en no invocar, no llamar, no pedir manifestaciones. Las almas no necesitan venir a ti, necesitan que tú las eleves a Dios. Quizás alguien escuche esto y piense: pero yo solo quiero sentir su presencia, solo quiero una señal de que está bien, y está bien sentirlo. El dolor de la ausencia es humano, pero hay una diferencia enorme entre sentir y reclamar, entre aceptar y retener. Si realmente amas a alguien que partió, no le digas «vuelve». Dile con todo tu corazón que el Señor te lleve pronto a la luz completa. Esa frase tiene poder, porque es una entrega. No exige, ofrece, no ata, libera. Y cada vez que la pronuncias con fe, una chispa de luz atraviesa el purgatorio y toca el alma a la que va dirigida. Santa Teresa lo vio en más de una ocasión. Un alma que se hallaba en pena ascendía de pronto en el momento en que alguien en la tierra cambiaba su súplica desesperada por una oración confiada. Y entendió que así funciona el amor cuando se purifica. Deja de decir «vuelve» y empieza a decir «ve en paz». Hay una gran diferencia entre recordar y reclamar.
Recordar es amor. Reclamar es orgullo. Y cuando el alma se enfrenta a la voluntad de Dios, solo la humildad abre las puertas del cielo. Por eso esta enseñanza es tan importante, porque no se trata de superstición, sino de teología vivida. Dios escucha el corazón. Y las palabras que nacen del corazón tienen efecto real. Cada vez que dices, vuelve, tu alma se enlaza con el pasado. Y el pasado no puede sanar si lo sigues sosteniendo. Jesús mismo dijo a María Magdalena después de resucitar, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Esa frase resume el misterio. Hay un momento para soltar, para dejar que la luz haga su obra, para confiar en que el amor no necesita presencia física para seguir existiendo. No se trata de olvidar, se trata de ofrecer, de decir, Señor, no me quites el recuerdo, pero purifica mi amor. De esa forma, tu vínculo con esa persona deja de ser dolor y se convierte en intercesión. Y la intercesión es el amor que salva. Por eso cuando escuches a alguien decir, ojalá vuelva, enséñale lo que hoy sabes, que el amor no llama hacia atrás, el amor ora hacia arriba. Y dile, en vez de vuelve, di, que el Señor te lleve pronto a la luz completa. Cada vez que esa oración se repite, el cielo se abre un poco más. Y cada alma que recibe ese acto de entrega, eleva a quien lo pronuncia. Porque lo que haces por los muertos, también te sana a ti. Santa Teresa dejó escrito que la primera lección del purgatorio no es el dolor, sino la obediencia. Y nosotros, en la tierra, también necesitamos aprenderla. Aceptar la voluntad de Dios es el primer paso hacia la paz. Así que hoy, si alguna vez dijiste vuelve, no te culpes. Dios no quiere tu remordimiento, quiere tu conciencia. Solo di con humildad, perdón, Señor, por haber retenido lo que tú pedías entregar. Recíbelo en tu luz y dame la fuerza de confiar. El cielo escucha esas palabras, y cuando lo haces con sinceridad, el alma que amaste te bendice desde donde está. Porque el amor verdadero no se repite en la tierra, se completa en la eternidad. Descansa en paz. ¿Cuántas veces lo decimos sin pensar? Lo escribimos en flores, en mensajes, en lápidas, en canciones. Y creemos que con esas palabras damos consuelo, cuando en realidad, muchas veces, impedimos el verdadero descanso. Santa Teresa de Jesús lo explicó con una claridad que incomoda, pero sana. El purgatorio no es un sillón donde el alma se acuesta a dormir, es un taller donde se termina la obra del amor. Cuando alguien muere, su alma no va directamente al descanso, sino al proceso final de purificación. Ese fuego dulce que limpia los restos del egoísmo y las heridas que el amor imperfecto dejó en la tierra. Por eso, decir descansa puede ser un error espiritual, porque sin saberlo, le estás diciendo al alma, detén tu camino, deja tu trabajo, quédate quieta. Y el alma, si pudiera responderte, diría, no necesito descansar, necesito ser purificada para ver a Dios. Teresa tuvo una visión muy fuerte que cambió su forma de hablar. Era la historia de una madre y su hijo. Ambos se amaban con un amor tan intenso, tan humano, que ni la muerte logró separarlos. Cuando el hijo murió joven, la madre repitió durante años una sola frase: «Descansa, mi niño, no sufras más, ya hiciste bastante». Lo decía cada noche, mirando su retrato, con lágrimas y ternura. Pero un día, en oración, Teresa vio algo que la estremeció. Vio a esa madre y a su hijo en el mismo fuego del purgatorio, ambos unidos por un amor tan grande como desordenado. El alma del hijo no avanzaba porque el corazón de la madre lo sujetaba con su dolor, y el alma de la madre, cuando murió, no subió del todo porque seguía intentando consolar a su hijo. Era una doble prisión hecha de amor, y el cielo lloraba viéndolos así. Santa Teresa comprendió entonces que el amor humano,
cuando no se entrega, se convierte en peso. No basta amar, hay que amar bien, amar con sabiduría, amar dejando espacio a la voluntad de Dios. Decir descansa puede parecer una bendición, pero a veces se convierte en un ancla. El alma no necesita reposo, necesita purificación, porque el verdadero descanso no está en detenerse, sino en llegar al fin del camino, la visión de Dios. Piénsalo así. Cuando un atleta termina una carrera, no se sienta en medio de la pista a descansar. Corre hasta la meta. Solo cuando cruza la línea y ve el rostro de su amado Señor, entonces descansa de verdad. Por eso, en el plano espiritual, descansa puede ser una distracción. El alma quiere moverse, avanzar, seguir ascendiendo en la luz. Pero tus palabras, aunque dulces, pueden actuar como un eco que la hace mirar atrás. Santa Teresa escribió: el alma desea el descanso, pero no el de la pereza, sino el de la unión. El descanso verdadero es ver a Dios sin velo. Ese es el punto. Cuando dices, descansa, podrías estar deteniendo el proceso que lleva al alma hacia esa visión. Y al mismo tiempo, tu propio corazón se queda estancado en un duelo que no termina. Hay una doble tragedia en esta palabra, la del que se queda y la del que espera. El que se queda, repite, descansa, para aliviar su dolor. El que espera, escucha esa voz y se confunde. Siente amor, pero también retención. Y así, ambos, madre e hijo, esposo y esposa, amigos inseparables, pueden quedar atados por una misma emoción no purificada. Teresa lo describió como una cuerda invisible de ternura humana que necesita ser cortada por la gracia. No por falta de amor, sino porque el amor necesita transformarse. El purgatorio no es un castigo, es el último acto de misericordia. Es el lugar donde el alma aprende a amar sin medida, a dejar atrás todo lo que no es Dios. Decir descansa es como entrar en una clase y decirle al alumno, no estudies más, quédate así. Pero Dios quiere que el alma aprenda, se perfeccione, se eleve. Por eso el fuego del purgatorio no destruye, sino que pule, como el orfebre pule el oro, hasta que brilla con su pureza original. Santa Teresa aconsejaba cambiar el lenguaje. En lugar de descansa, decía, que el Señor purifique tu alma plenamente y te dé la visión de su rostro. Esa frase es oración pura. No interrumpe, acompaña, no detiene, impulsa. Y cada vez que la pronuncias con fe, participas del trabajo divino de purificación. Esa oración tiene dos direcciones. Libera al alma que amas y purifica también tu propio corazón. Porque el que ora bien por los muertos, aprende a vivir mejor entre los vivos. Si conoces a alguien que perdió a un ser querido y dice cada día, descansa, enséñale esto con ternura. Dile, no le digas que descanse todavía. Dile que Dios lo lleve pronto a su plenitud, que su alma se una totalmente con el amor eterno. Y si alguna vez lo dijiste tú, no te culpes. El cielo entiende tus intenciones, pero ahora ya sabes el camino mejor. Cambia tus palabras, y cambiarás también tu relación con esa alma. Santa Teresa decía que la purificación es trabajo de ambos mundos, del alma que asciende y del corazón que ora. Cada vez que tú ofreces una misa, un rosario, una obra buena por esa persona, le estás dando el descanso que de verdad necesita, el descanso en Dios. Ese descanso no se alcanza durmiendo, sino mirando al amor sin sombra. Así que a partir de hoy no digas más descansa. Dile con todo tu corazón, que el Señor purifique tu alma plenamente y te dé la visión de su rostro. Esas palabras son alas. Atraviesan el purgatorio como luz, y cuando lleguen al alma que amas, la envolverán en fuego de misericordia, no de pausa. Porque el descanso no está en detenerse, está en llegar. Y el cielo no es un lecho, es un abrazo que nunca se rompe.
espérame. 2 sílabas que parecen promesa, pero que en el cielo pueden sonar como una cadena. Quien las pronuncia lo hace desde el amor, desde la nostalgia, desde la herida abierta que deja la ausencia. Pero el amor humano, cuando no se somete a Dios, puede transformarse en un lazo que ata más que une. Santa Teresa de Jesús lo explicó con una ternura que duele. Hay palabras que nacen del amor, pero que no provienen del espíritu. Y una de las más peligrosas es espérame. Decirle a un alma espérame parece romántico, parece fidelidad, pero en realidad es pedirle que detenga su camino hacia la plenitud. Es decirle, no entres todavía en la felicidad perfecta, quédate en el umbral por mí. Y aunque lo digas con lágrimas, con devoción, con sinceridad, esa frase, escuchada en el orden espiritual, se convierte en súplica equivocada. Porque el cielo no se espera, el cielo se alcanza. Santa Teresa contó la historia de una mujer viuda que durante 15 años repitió esas mismas palabras a su esposo. Espérame, amor mío. No entres sin mí. Espérame en la puerta del cielo. Cada día, al encender una vela frente a su retrato, decía lo mismo. Le hablaba como si estuviera del otro lado, apenas detrás de una cortina invisible. Y durante todo ese tiempo, su alma se mantuvo prisionera de una fidelidad mal entendida. Una noche, Teresa, en oración profunda, vio el rostro del esposo de esa mujer. No estaba en la oscuridad, pero tampoco en la luz completa. Y escuchó una voz interior que decía, «Su amor me retiene, ella me pide esperar, y yo no puedo avanzar». Teresa lloró al comprender lo que estaba ocurriendo. Ese amor, tan puro en apariencia, se había convertido en una barrera. El hombre no podía recibir la plenitud de la gloria, porque su esposa, en la tierra, lo reclamaba con palabras de amor humano, no de fe. Pasaron los años, y cuando finalmente la mujer murió, Teresa volvió a orar. Esa vez, el alma del esposo apareció luminosa, libre, rodeada de paz. Y una voz suave dijo, ella al fin me soltó. Me dijo, ve a Dios primero, y desde allí, espérame cuando sea su voluntad. Entonces ambos fueron liberados. El purgatorio del esposo terminó 7 años después de que ella cambiara sus palabras. 7 años que podían haber sido de gloria, pero que se convirtieron en espera. Y así entendió Santa Teresa una de las verdades más duras del amor humano. Cuando pedimos que nos esperen, impedimos que vivan en plenitud. El amor que pide, espérame, no está listo para el cielo, porque sigue mirando hacia sí mismo. Es amor que teme quedarse solo, no amor que confía en la eternidad. El cielo nos separa, perfecciona. Cuando un alma llega a Dios, no se olvida de los suyos. Al contrario, los ama con más fuerza, los acompaña con más pureza. Desde el cielo, el amor no se enfría, se vuelve infinito. Por eso, pedir espérame es desconfiar de ese misterio. Es creer que solo unidos en la tierra podemos amarnos. Pero en el reino de Dios, la unión no se rompe con la muerte, solo se transforma. Santa Teresa enseñaba que el amor que idolatra a la criatura, aunque parezca santo, puede convertirse en obstáculo. Amar más al ser humano que al Creador es invertir el orden divino, y en esa inversión el alma pierde su paz. Cuando una persona dice, no quiero vivir sin ti, cuando promete, no seré feliz hasta volver a verte. Cuando clava su esperanza en el reencuentro antes que en Dios, sin darse cuenta, está convirtiendo el amor humano en altar. Y eso, en el lenguaje espiritual, se llama idolatría del amor. El alma que parte no necesita que la esperes, necesita que la ofrezcas. Que digas con fe, ve a Dios primero, yo caminaré hacia Él con fidelidad. Esa frase es una entrega perfecta. No pide, confía, no retiene, impulsa.
Y cuando se pronuncia desde el corazón, libera a los dos, al alma que asciende y al alma que queda. Santa Teresa veía cómo, cada vez que alguien pronunciaba esa oración, una chispa de luz descendía sobre ambos mundos. El cielo respondía al amor obediente con paz, y el purgatorio se abría como una puerta. Por eso, cada vez que pienses en tu ser amado y sientas el impulso de decir, espérame, cámbialo por un acto de fe. Dile, ve mi amor, llega a la luz antes que yo. Yo seguiré caminando en fidelidad, y cuando Dios lo disponga, nos encontraremos en su presencia. No hay gesto más puro que dejar ir sin miedo. No hay amor más perfecto que el que entrega al otro al Creador. Y no hay fidelidad más grande que seguir viviendo con esperanza, sin convertir el dolor en altar. Teresa decía, el alma que ama a Dios no retiene, sino que ofrece. Porque ofrecer es confiar, y confiar es amar con verdad. Pedir espérame puede sonar hermoso en una canción, pero en el plano espiritual, el alma que escucha esas palabras se llena de ternura y tristeza. Quiere obedecer al amor humano, pero siente la llamada divina que le dice, sube. Y entre ambas voces, su avance se hace lento, no por castigo, sino porque el amor humano pesa cuando no se entrega. El alma que ya se purifica en el fuego de la misericordia no necesita tu espera, necesita tu confianza, no necesita tus lágrimas, necesita tu oración. Por eso, si alguna vez dijiste, espérame, haz hoy un acto de reparación. Dile a Dios con humildad, perdón, Señor, por haber querido que me esperara. Recíbelo antes que a mí, y haz que mi camino también me lleve hacia ti. Esa oración rompe cadenas. Y el alma que amaste, al escucharla, no se aleja de ti, se eleva, y desde la luz intercede. Porque el amor no muere cuando se deja ir, se convierte en oración eterna. Santa Teresa comprendió que el verdadero reencuentro no sucede cuando dos cuerpos se encuentran, sino cuando dos almas aman a Dios por encima de todo. Solo entonces la unión es perfecta, porque nace del mismo amor eterno. Así que no le digas, espérame, dile, llega primero, ve a Dios antes que yo, y desde allá, ruega por mí. Y cuando pronuncies esas palabras, sentirás una paz nueva, una paz que no viene del consuelo humano, sino del Espíritu. Porque el amor verdadero no teme que el otro llegue primero al cielo. Al contrario, se alegra, porque sabe que allí, en el corazón de Dios, ya te está esperando de la única manera perfecta, sin tiempo, sin distancia, sin dolor. Gracias. Una palabra tan noble, tan humana, y sin embargo, cuando se dice mal, puede herir más de lo que ayuda. Santa Teresa de Jesús lo explicó de una manera sencilla pero poderosa. El agradecimiento sin discernimiento puede convertirse en orgullo disfrazado. Y eso no solo afecta a los vivos, también a las almas que ya partieron. Cuando un hijo dice ante la tumba de su padre, «Papá, gracias por todo, por haberme dado la vida, por haberme enseñado a ser fuerte», lo hace con amor, con ternura, con gratitud sincera. Pero en el plano espiritual, esas palabras pueden tener un eco inesperado, porque cuando el alma del Padre escucha ese agradecimiento, puede revivir, aunque sea por un instante, el orgullo humano. Yo fui el proveedor, yo sostuve, yo logré. Y ese eco, ese yo, puede retardar su purificación, no por maldad, sino porque todavía queda en el alma una pequeña sombra, la de creer que el bien vino de sí mismo y no de Dios. El agradecimiento es sagrado, pero debe tener dirección correcta. No se agradece directamente a quien fue instrumento, sino al artista que lo usó. Santa Teresa decía, el alma que sube a Dios debe olvidar hasta el bien que hizo, porque solo en el olvido de sí encuentra la verdad de su amor. Por eso, cuando decimos,
Gracias, papá, gracias, mamá, por darme todo, debemos tener cuidado, porque el alma que ya partió está en proceso de desprenderse de todo, de su nombre, de su imagen, de su mérito, de su historia. Cada palabra nuestra puede ayudarla a soltar, o puede recordarle lo que debe dejar atrás. Imagina la escena. Un hijo, adulto, arrodillado ante la tumba de su madre. Tiene flores frescas, las manos temblorosas, la voz quebrada. Dice, gracias, mamá, por haberlo dado todo por mí. Fuiste mi luz, mi fuerza, mi razón de vivir. Su intención es pura, pero sin darse cuenta, está reforzando el vínculo humano que la madre necesita soltar para descansar plenamente en Dios. Esa madre, en el purgatorio, siente ternura, pero también un tirón. Quiere seguir avanzando, pero su alma escucha que aún la necesitan aquí, que aún la llaman roca, luz, razón de vivir. Y el amor imperfecto la detiene. Santa Teresa escribió sobre este misterio. El amor de los hijos, cuando se vuelve adoración, no consuela, sino que atrasa, porque el alma no puede entrar en la gloria si aún se siente indispensable. Y aquí está el verdadero problema. No se trata de dejar de agradecer, sino de aprender a agradecer con fe. Decir gracias no al ser humano, sino a Dios que obró a través de él. En vez de, gracias papá, por darme todo, di, Señor, gracias por haber usado a mi papá como instrumento de tu amor. Acoge su alma, límpiala, llévala a tu luz. Esa frase transforma el agradecimiento humano en intercesión divina. No alimenta el orgullo, sino la purificación. No detiene, sino eleva. Teresa contaba el caso de un hijo devoto que durante años visitaba la tumba de su padre cada semana. Siempre decía lo mismo. Gracias por todo, viejo, gracias por enseñarme a ser un hombre. Un día, en oración, vio el rostro de su padre en una visión. No sufría, pero estaba como detenido, mirando hacia atrás con expresión de nostalgia, y comprendió. El alma de su padre seguía aferrada a la identidad de padre proveedor, porque su hijo, con su amor, seguía dándole ese papel. No lo soltaba para que pudiera ser solo alma de Dios. Cuando cambió su oración y dijo, Señor, gracias por haber usado a mi padre, que todo el bien que me dio se convierta ahora en luz para su alma, una paz enorme descendió sobre ambos. Esa noche soñó con él, y ya no lo vio triste, sino en calma. El amor familiar es la escuela más dura del desprendimiento. Queremos honrar, agradecer, recordar. Y todo eso es bueno, pero cuando se convierte en culto, nos hace daño. Porque mientras seguimos repitiendo gracias, gracias, gracias directamente al alma, sin incluir a Dios, nos quedamos atados a la imagen, al pasado, a la herencia emocional. Y el alma, en su purgatorio, siente ese peso. Santa Teresa decía que los hijos también deben aprender a madurar espiritualmente después de la muerte de sus padres. Muchos creen que honran su memoria al repetir su nombre cada día, pero lo que realmente honra a un padre o madre en el cielo es ver a su hijo viviendo con fe, sirviendo, amando a Dios más que a ellos. Los padres se glorían no en los monumentos, sino en las virtudes de sus hijos. Por eso, si has perdido a tu padre o a tu madre y cada día les dices gracias por todo, hoy es el momento de purificar esa gratitud. Diles, pero mirando al cielo, Señor, gracias por haber puesto en mi vida a quien me formó. Recíbelo en tu misericordia. No permitas que su alma se gloríe, sino que te contemple plenamente. Cada vez que pronuncias esas palabras, Dios transforma tu amor natural en amor sobrenatural, y el alma por la que oras siente alivio, porque ya no la amas como ídolo, sino como instrumento santo. La falsa madurez de muchos hijos consiste en decir, yo existo gracias a ti, papá. Tú fuiste mi roca. Pero en el lenguaje espiritual, esa frase desplaza a Dios Padre.
porque solo Él es roca, solo Él es fuente, solo Él da la vida. El agradecimiento mal dirigido se convierte en idolatría afectiva, y el cielo no puede abrirse donde aún hay tronos humanos. Santa Teresa escribía que los vínculos familiares también deben pasar por purificación. El hijo debe aprender a decir: «Papá, fuiste canal, no fuente. Dios te usó para traerme a la vida, y hoy lo bendigo por haberte escogido». Eso es gratitud pura. Esa es la gratitud que no ata, sino que santifica. A partir de hoy, si sientes la necesidad de agradecer, hazlo de manera nueva. Hazlo elevando el corazón, no mirando la tumba. Dile a Dios: «Gracias por los padres que me diste, por su amor, por su ejemplo, y también por sus imperfecciones, porque a través de ellas aprendí a depender de ti». Y termina siempre así: «Purifica sus almas, Señor, y dales la visión de tu rostro». Esa es la forma correcta de decir gracias. Una gratitud que no exalta al ser humano, sino que glorifica a Dios. Una gratitud que no retiene, sino que libera. Porque toda buena obra viene de Él, y todo amor humano es santo solo cuando conduce de regreso al Creador. Así enseñaba Santa Teresa. Dar gracias no es mirar al don, sino al dador. Así que no digas gracias como quien encierra el amor en la tierra, dilo como quien abre la puerta al cielo. Protégenos. Una palabra que muchos pronuncian con fe, sin saber que, en el cielo, puede sonar como una inversión. Santa Teresa de Jesús enseñaba que el amor familiar, cuando no se ilumina con doctrina, se vuelve costumbre, y la costumbre puede convertirse en superstición. Decir abuelo, protégenos, mamá, cuídanos desde allá, parece inofensivo. Pero en el orden espiritual, tiene un peso que pocos comprenden. Imagina la escena: una familia reunida frente a un altar doméstico. Sobre la mesa, fotografías enmarcadas, velas encendidas, flores, y una oración repetida de generación en generación. Abuelo, protégenos. Tú que fuiste fuerte, cuida de nosotros. No dejes que nada malo nos pase. Nadie lo hace con mala intención. Al contrario, lo hacen desde el cariño, desde la memoria. Pero, en ese gesto hay algo que rompe el orden divino. Porque las almas que aún no han llegado a la visión plena de Dios no interceden todavía. Ellas no protegen. Necesitan protección. Santa Teresa escribió que el purgatorio no es castigo, sino purificación. Las almas allí viven en un fuego de amor, anhelando ver a Dios cara a cara. Están unidas a Él, pero todavía no gozan de la plenitud de su presencia. Por eso, pedirles que nos protejan es ponerles una carga que no pueden llevar. Las almas en purificación no pueden velar por los vivos como los santos glorificados. Más bien, esperan de nosotros el alivio de nuestras oraciones. Cuando dices, protégeme, abuelo, sin darte cuenta le estás pidiendo a un alma que mire hacia atrás, cuando su mirada debería estar dirigida solo hacia Dios. Le estás pidiendo que se distraiga del amor divino para volver al amor humano. Y eso, aunque parezca piadoso, se convierte en una forma de apego espiritual. Teresa narraba el caso de una familia que durante 5 generaciones mantenía la costumbre de invocar a su bisabuelo protector. Decían que desde su muerte la casa nunca había sido destruida, porque él la cuidaba. Encendían velas en su nombre, le hablaban como a un santo, y los niños crecían repitiendo su historia. El abuelo José nos protege desde el cielo. Un día, una de las hijas de la familia, movida por la inquietud interior, habló con un sacerdote carmelita. Él les explicó: si vuestro abuelo aún no ha sido glorificado, esa oración no lo ayuda. Pidamos mejor por su alma y dejemos que la protección venga de Dios. La familia obedeció. Durante una misa, ofrecieron intenciones por el descanso del abuelo José, y desde ese día dejaron de invocarlo como guardián.
Esa noche, la madre soñó con él por última vez. Ya no estaba vigilando la casa, sino caminando hacia una luz inmensa, y dijo solo una frase: «Gracias por dejarme ir». Ese es el peligro del amor mal ordenado. Cuando el cariño se mezcla con la costumbre, la fe se diluye en tradición humana. Las almas de nuestros antepasados no son guardianes, son necesitadas de misericordia. Y cuando decimos «protégenos», sin querer, los detenemos en su camino de purificación. La Iglesia enseña una verdad clara y hermosa. Solo las almas ya glorificadas pueden interceder por nosotros. Son los santos, los que ya contemplan a Dios, quienes pueden pedir por los vivos. Las almas del purgatorio, en cambio, necesitan nuestras oraciones para llegar a esa gloria. Por eso Santa Teresa insistía: no invoques al que sufre, socórrelo, no pidas su ayuda, ofrécele la tuya. Decir, abuelo, protégenos, es convertirlo en una especie de santo casero, fuera del orden de la Iglesia. Es crear una devoción personal que, aunque parece amorosa, termina siendo superstición hereditaria. Y la superstición se hereda igual que la fe. Los niños crecen repitiendo lo que vieron, sin distinguir entre la intercesión y la invocación, entre la oración y el culto. Así, poco a poco, el hogar cristiano se llena de nombres amados, pero vacíos de sentido sobrenatural. El verdadero orden es este: Dios, los santos, la Iglesia, los fieles vivos, las almas del purgatorio. Cuando lo invertimos, el flujo de gracia se interrumpe. No debemos pedir a los que aún esperan el cielo que nos protejan, sino rogar a Dios que los proteja a ellos. Por eso, si alguna vez has dicho, abuelo, cuídanos desde allá, hoy puedes transformarlo así: Señor Jesús, por el alma de mi abuelo que tanto amé, derrama tu protección sobre nuestra casa y recibe a mi abuelo en tu luz. Esa oración reordena el amor, devuelve a Dios su lugar y, al mismo tiempo, alivia al alma de tu ser querido. Santa Teresa observaba que, cuando una familia oraba de ese modo, la paz descendía sobre el hogar de una manera tangible. Los conflictos se calmaban, las palabras eran más suaves, y las generaciones sentían alivio sin entender por qué. Era el efecto del orden restablecido. El malentendido de protégenos suele nacer del miedo. Miedo a perder el vínculo, miedo a sentirse desamparado, miedo a creer que el amor terminó con la muerte. Pero el amor no necesita protección humana, necesita purificación divina. Teresa enseñaba que cuando oramos correctamente, no perdemos la cercanía, la elevamos. El alma de nuestro ser querido, libre ya de la carga del protégenos, puede mirar a Dios con todo su ser. Y desde esa mirada, Dios mismo nos bendice a través de ella. El alma glorificada no protege por sí misma, sino porque Dios permite que su amor participe de su poder. Por eso, lo correcto no es pedir protégenos, sino orar así: Señor, por el alma de quienes me precedieron, derrama tu misericordia sobre mi familia, líbranos del mal y guía nuestros pasos. De ese modo la protección viene del lugar correcto, de Dios, por medio de su gracia, no del alma que aún necesita ser purificada. Piensa en tu familia, en tus abuelos, en tus padres, en los que ya partieron. ¿A cuántos has pedido protección? ¿Y cuántas veces has pedido por su descanso? La primera oración detiene, la segunda libera. Hoy Santa Teresa te invita a hacer un cambio de palabras que puede cambiar generaciones. Ya no digas protégenos, di: Señor Jesús, protege a mi familia, y por el alma de los que amé, derrama tu luz sobre nuestra casa. Así, el amor deja de ser cadena y se convierte en puente. Porque ninguna alma fue creada para ser nuestro escudo. Todas fueron creadas para contemplar el rostro de Dios. Y solo desde allí, cuando Él lo disponga,
podrán cuidar de nosotros con amor glorificado. No les pidas protección, dales oración, y el cielo se encargará del resto. Ya está gozando del cielo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? En funerales, en misas, en los labios de un sacerdote o de un familiar tratando de consolar. Frases dichas con amor, con esperanza, con fe. Pero Santa Teresa de Jesús enseñaba que el amor, cuando se apresura, puede volverse presunción. Esa frase que parece piadosa puede ser una de las más peligrosas. Porque cuando decimos, ya está gozando del cielo, sin saberlo, cerramos la puerta de la intercesión, y el alma, si aún necesita purificación, queda sola. Imagina la escena, un funeral. El sacerdote, con voz cálida, mira a la familia y dice, hoy no lloren, él ya está con Dios, gozando del cielo. La gente suspira con alivio, las lágrimas se vuelven sonrisa. Y a partir de ese día, nadie vuelve a rezar por esa alma. Nadie ofrece una misa. Nadie recuerda su nombre en el rosario. El amor humano quiso consolar, pero sin querer, abandonó. Santa Teresa decía, no todo consuelo viene del espíritu. Hay consuelos humanos que distraen la fe. Decir que un alma ya goza puede parecer un acto de esperanza, pero en realidad es una declaración sin autoridad. Solo Dios sabe quién ha llegado ya a la visión beatífica. Y hasta que la Iglesia lo confirme, nuestra tarea es orar, no suponer. El purgatorio no es un invento, es una realidad de amor. Es el lugar donde el alma termina de aprender a amar a Dios sin mezcla. No es castigo, es preparación. Y esa preparación necesita nuestras oraciones. Cuando decimos ya está gozando, le quitamos al alma el derecho al alivio que le corresponde, porque el cielo no se alcanza por deseo ajeno, sino por purificación interior. Santa Teresa escribió en una de sus cartas, mientras el alma no ve al Señor, no puede gozar, y mientras nosotros no oramos, ella no se aligera. El problema es la falsa misericordia, esa tendencia moderna a evitar todo lo que suene a dolor o a juicio. Queremos consolar rápido, sin profundidad. Queremos convertir la fe en un abrazo sin cruz. Y entonces, frente a la muerte, decimos lo más cómodo, ya está en el cielo. Porque eso calma a los vivos, aunque no ayude a los muertos. Pero la misericordia verdadera no es negar el purgatorio, sino acompañar con amor a quienes lo atraviesan. El consuelo auténtico no es decir ya goza, sino decir, Señor, si aún necesita purificación, dale alivio. Y si ya está contigo, gracias por tu misericordia. Esa oración es perfecta, porque no presume, confía, no afirma, intercede, no juega a saber, se entrega a la voluntad de Dios. Teresa contaba que incluso entre las monjas del convento había costumbre de decir, nuestra hermana ya está con el esposo. Y ella respondía con firmeza, no lo sabemos. Rezad por ella, porque el amor no asegura. Ora. Ese es el punto central. La presunción es enemiga de la caridad. Creer que todos los que amamos ya están gozando es negarles la ayuda que la Iglesia siempre ofreció. La oración, la misa, el sufragio. Cuando se deja de rezar, el alma siente la soledad. En la mística carmelitana, esa soledad no es ausencia de Dios, sino hambre de plenitud, y nuestras oraciones son el alimento que la sostiene. Por eso, Santa Teresa pedía misas incluso por las hermanas más santas. Decía, aun el alma más pura necesita la lluvia de las oraciones, porque solo Dios mide la limpieza perfecta. Pensemos en la consecuencia cultural de esta frase. Si todos ya gozan del cielo, ¿quién reza? ¿Quién ofrece misa? ¿Quién se acuerda de los difuntos al caer la noche? Hemos reemplazado la intercesión por el consuelo, y así el purgatorio se vacía, no porque ya esté vacío, sino porque nadie llama a sus puertas. No se trata de juzgar, sino de discernir.
No estamos atacando a la Iglesia, sino a la suposición humana que pretende saber lo que solo Dios conoce. Decir, ya está en el cielo, no es herejía, pero es imprudencia espiritual, porque adelanta una verdad que aún no ha sido revelada. Teresa decía que incluso las almas más santas, al morir, pasaban por el fuego del amor. No para castigo, sino para perfección, y que cada misa ofrecida, cada oración de los vivos, era una ola de luz que acortaba ese camino. Por eso, cuando muera alguien que amas, no digas, ya está gozando. Di, Señor, si ya está contigo, te alabo. Y si aún no, ten misericordia y acelera su entrada a la luz. Esa oración contiene humildad, fe y esperanza. Y esa es la triple llave que abre el cielo. Santa Teresa contó la historia de una hermana que, al morir, fue tan querida que todos decían, ya está en el cielo. Nadie ofreció misa por ella. Pasaron meses, hasta que Teresa tuvo una visión. La hermana estaba rodeada de luz, pero detenida, mirando hacia abajo, y le dijo, me amaron tanto que creyeron que ya no necesitaba ayuda, pero aún esperaba una misa. A la mañana siguiente, Teresa mandó celebrar una misa, y en la noche vio el rostro de su hermana radiante, libre. Así entendió. La presunción retrasa más que el olvido. Olvidar es triste, presumir es peligroso, porque quien presume no ora, y quien no ora no ama. Por eso, cada vez que escuches, ya está gozando, recuerda, no lo digas, ora. No supongas, ofrece. No declares, confía. Y cuando quieras consolar a alguien que sufre, no digas, tu madre ya está en el cielo. Di, tu madre está en las manos de Dios. Recemos juntos para que pronto contemple su rostro. Eso sí es esperanza verdadera. Eso sí es caridad. Eso sí es fe viva. Santa Teresa resumió así esta enseñanza. No adelantemos el cielo, ayudemos a alcanzarlo. Y esa es la frase que deberíamos guardar. Porque el amor que ora no teme la espera, sabe que cada Ave María puede ser la última llama que ilumine un alma en su tránsito. Así que no declares, ya está gozando. Declara tu confianza en Dios, tu fe en su misericordia y tu amor por las almas que aún esperan la plenitud. Acepta tu destino. Son palabras que parecen maduras, sabias, incluso espirituales. Pero Santa Teresa de Jesús decía que hay frases que, aunque suenan a fe, esconden cansancio. Y el cansancio, cuando se disfraza de aceptación, puede cortar el flujo de gracia. Imagina la historia. Una joven madre muere al dar a luz. Tenía solo 29 años, una fe sencilla, una sonrisa limpia. Durante los primeros días, su familia reza sin descanso. Rosarios, misas, promesas, velas encendidas día y noche. Todo el amor transformado en súplica. Pero pasan las semanas, y el silencio empieza a crecer. El cansancio, la tristeza, la rutina. Y un día, alguien dice la frase fatal, ya está, tenemos que aceptar. Desde ese momento dejan de orar. Dejan de ofrecer misas. Dejan de pronunciar su nombre en voz alta. No por falta de amor, sino porque confunden resignación con fe. Santa Teresa lo explicaba con claridad. La aceptación verdadera no interrumpe el amor, lo purifica. La falsa aceptación detiene la caridad y la llama virtud. Esa familia, creyendo que hacía lo correcto, cerró la puerta de la intercesión, y el alma de aquella madre, que aún necesitaba ser sostenida, sintió cómo se apagaba la corriente invisible de oraciones que la aliviaban. En la mística carmelitana, Teresa veía esas interrupciones como cortes en un río. El alma, que avanzaba sostenida por las aguas del amor orante, de pronto se encontraba en un cauce seco. Aceptar no es soltar antes de tiempo. Aceptar no es decir, ya no rezo porque Dios sabe lo que hace. Aceptar verdaderamente es decir, Señor, aunque duela, sigo confiando, sigo orando, sigo amando. La fe no se rinde.
se entrega. Y la entrega no interrumpe, persevera. En esa misma familia, la abuela de la joven soñó con ella meses después. La vio de pie, envuelta en un resplandor tenue, con los ojos tristes. Y escuchó una frase que no olvidó nunca. ¿Por qué dejaron de rezar? Estaba tan cerca. Despertó llorando y comprendió. La aceptación que todos repetían no era paz, era abandono espiritual. Santa Teresa escribió: a veces, lo que el mundo llama paz, el cielo lo llama olvido. Esa frase lo resume todo. La verdadera aceptación cristiana no corta el amor, sino que lo vuelve más fuerte, más humilde, más silencioso, pero nunca ausente. Aceptar no es decir, ya no puedo más. Aceptar es decir, Dios, confío en tu voluntad, pero no dejaré de orar hasta que el alma que amo esté contigo. El cansancio es humano, y Dios lo comprende, pero el amor fiel no se mide por emociones, sino por perseverancia. ¿Cuántas veces Teresa vio almas detenidas, no por falta de oración, sino porque los vivos dejaron de insistir? Creyeron que aceptar significaba dejar de pedir, pero la verdadera fe no se cansa de amar, y el amor, cuando se vuelve oración, no pierde su fuerza, aunque las lágrimas se sequen. Aceptar el destino no significa abandonar la esperanza, significa mirar al cielo sin exigir, pero con el corazón aún encendido. El alma de esa madre joven no necesitaba lamentos, solo una última cadena de oraciones, un último rosario ofrecido con ternura, una misa pronunciada con su nombre. Eso bastaba para que la luz la envolviera por completo. Santa Teresa advertía contra la pereza disfrazada de aceptación. El alma que deja de interceder porque cree que ya cumplió, olvida que el amor no conoce término. Por eso, cuando escuches a alguien decir «ya aceptamos», recuerda, esa frase puede cerrar el cielo. Aceptar no es apagar la fe, es mantenerla encendida incluso en el silencio. No es dejar de amar, es amar sin exigir respuestas. Teresa contaba que, tras una muerte, muchas familias hacían una intensa cadena de oración, pero solo por 9 días. El novenario terminaba, y con él, la caridad. El alma seguía esperando, pero nadie lo sabía. Ya cumplimos, decían. Y con esa frase mataban el impulso más santo del amor cristiano, la constancia. El amor verdadero no se mide por intensidad, sino por duración. Rezar mucho una semana no sustituye el rezar poco, pero fiel durante meses. Una oración constante, aunque breve, sostiene más que 1000 lágrimas pasajeras. Por eso, la corrección que propone Santa Teresa es simple, pero poderosa. No digas, acepto tu destino, como quien se despide. Di, seguiré orando hasta que llegues a la luz completa. Esa frase cambia todo, transforma la aceptación en fidelidad, convierte el silencio en acto de amor, y vuelve a abrir el río de gracia que sostiene a las almas. Cuando la abuela de aquella madre retomó la oración, algo cambió en la casa. El aire se volvió más ligero, los corazones más tranquilos, como si una presencia invisible se hubiera liberado. Era el efecto de la oración fiel, la aceptación transformada en caridad. Santa Teresa decía que hay 3 formas de amar a los difuntos: la que se rinde, la que recuerda y la que intercede, y que solo la tercera los alcanza realmente. Así que cuando muera alguien a quien amas, no digas, acepto lo que Dios quiso. Di, Señor, acepto tu voluntad, pero mientras tenga aliento, oraré por esa alma hasta que esté contigo. Esa es la aceptación que salva. Esa es la aceptación que no se apaga. El alma que recibe esa oración lo siente. Siente que no fue olvidada. Siente que aún la aman sin retenerla. Y en ese amor sostenido encuentra el descanso perfecto. Aceptar no es rendirse, es perseverar con serenidad. No es olvidar, es confiar sin dejar de amar. Santa Teresa resumió así esta enseñanza.
El amor que se cansa no es divino. El que permanece, ese es el que salva. Por eso, cuando te digan, hay que aceptar, responde con calma. Sí, acepto, pero seguiré rezando. Y ese seguiré puede ser la diferencia entre una pausa y una liberación. Perdóname. Una palabra que parece santa pero que a veces es solo humana. Santa Teresa de Jesús enseñaba que hay lágrimas que purifican y otras que solo buscan alivio propio. Pedir perdón no siempre nace del amor. A veces nace del miedo, del peso de la culpa, del deseo de sentirnos limpios sin convertirnos realmente. Hermana María solía contar la historia de una mujer que, años después de la muerte de su padre, seguía repitiendo la misma frase cada noche frente a su retrato. Papá, perdóname. Perdóname por no haber estado cuando te fuiste. Durante años, esas palabras fueron su oración. Pero no oración de intercesión, sino de dolor encerrado. Ella creía que al repetirlas estaba sanando, pero en realidad solo estaba girando dentro del mismo círculo. Su culpa, su historia, su necesidad de sentirse en paz. Santa Teresa lo explicaba así. Hay almas que buscan el perdón no para el otro, sino para sí mismas. No quieren reconciliarse, quieren descansar. Y ese descanso no es paz espiritual, es alivio emocional. No libera al alma del difunto, solo alivia la conciencia del que queda. Pedir perdón directamente a quien ya partió puede parecer noble, pero si no va acompañado de reparación real, queda vacío. Porque el perdón no es una emoción, es una conversión. En la historia de Hermana María, un día esa mujer fue a confesarse. Lloró, como siempre, repitiendo, «Padre, necesito que mi papá me perdone». Y el sacerdote, con una voz suave pero firme, le respondió, «Hija, tu padre ya no necesita escucharlo, pero tú necesitas reparar lo que él no pudo ver». La mujer lo miró sin entender. Entonces él añadió, «Si de verdad quieres pedir perdón, reza por su alma. Ofrécele una misa. Haz una obra de caridad en su nombre. Eso es perdón verdadero». Aquel consejo cambió su vida. Por primera vez, en lugar de hablar al retrato, empezó a hablar con Dios. Decía, «Señor, por el alma de mi padre, acepto vivir con más amor y humildad. Recíbelo en tu luz y transforma mi culpa en servicio». Y poco a poco, su corazón dejó de doler, no porque olvidó, sino porque reparó. Santa Teresa escribió que la reparación es el fruto maduro del perdón. No basta con decir perdóname, hay que ofrecer al amor lo que se le debe. Actos, oración, vida transformada. Cuando alguien dice, perdóname, a un alma fallecida, sin cambiar su vida, sin ofrecer nada por ella, es como quien envía una carta sin dirección. El sentimiento viaja, pero no llega. El verdadero perdón cristiano no se busca por necesidad emocional, sino por justicia espiritual. Y esa justicia se realiza en el silencio de las obras, en una misa ofrecida, en una oración fiel, en una acción concreta de caridad. ¿Cuántas veces Teresa vio almas detenidas, no por falta de oraciones, sino por el ruido de las culpas humanas que las rodeaban? Los vivos pedían perdón, pero no ofrecían alivio. Lloraban, pero no reparaban. Hermana María contaba que, en una visión interior, vio una especie de muro invisible entre dos almas. Una, en la tierra, gritando, «Perdóname». La otra, en el silencio del purgatorio, esperando un acto, no una palabra. Porque el perdón verdadero no se pronuncia con la boca, sino con el corazón convertido. Pedir perdón al alma no la libera, pero ofrecer reparación sí lo hace. Una misa vale más que 1000 lágrimas. Un acto de amor sincero pesa más que años de culpa. Por eso, cuando sientas esa necesidad de decir perdóname, detente un momento y pregunta, ¿lo hago por ella
o por mí. Si es por ti, llévalo a la confesión. Si es por ella, llévalo a la oración. Y reza así: Señor, por amor a esa alma, acepto hacer reparación real, rezar, ofrecer misa, vivir con más caridad. Esa oración tiene poder, porque transforma la culpa en gracia. Y donde antes había un eco de dolor, nace una corriente de luz. Santa Teresa decía: el amor no se mide por palabras, sino por lo que uno está dispuesto a cambiar. Por eso, el perdón espiritual no es un cierre emocional, es una apertura al servicio. Cuando pides perdón para tu paz, la herida se adormece. Cuando lo haces para el bien del otro, el cielo se abre. Hermana María solía decirlo en una frase sencilla: el alma no necesita tus lágrimas, necesita tus actos. Pedir perdón por egoísmo es como colocar flores sobre una tumba sin haber sembrado vida. Hermoso, pero estéril. El perdón que nace del amor fecunda, porque se convierte en oración constante, en misa ofrecida, en gesto transformador. Así que, cuando quieras decir perdóname, no lo digas al aire, ni al retrato, ni al recuerdo. Díselo a Dios, con hechos. Haz algo por esa alma. Haz algo distinto. Haz algo bueno. Santa Teresa observó que, cada vez que alguien hacía una reparación sincera, un brillo nuevo descendía sobre su corazón. El alma liberada y la persona arrepentida quedaban unidas de nuevo, pero no por el dolor, sino por la misericordia. El perdón que se reza une, el que se llora solo recuerda. Por eso, el verdadero camino es este. No busques sentirte en paz. Busca dar paz. No digas perdóname. Di: Señor, por esa alma, quiero vivir mejor, amar más, servir con humildad. Y entonces, el perdón se vuelve puente, no refugio. Porque el amor que pide perdón sin reparar sigue siendo amor herido. Pero el que repara ya es amor redimido. Bendícenos desde el cielo. Una frase tan común, tan repetida, tan dulce, y sin embargo, tan peligrosa cuando se dice sin comprensión. Santa Teresa de Jesús enseñaba que las palabras más suaves pueden esconder el error más sutil, el de convertir el amor familiar en un pequeño altar. Imagina la escena. En muchas casas hay una foto del abuelo en el centro de la sala, un retrato enmarcado, flores frescas, una vela encendida los domingos. Cada vez que la familia pasa frente a él, murmura: Abuelo, bendícenos desde el cielo. Y así, con el paso de los años, el abuelo se convierte en el santo del hogar. No hay intención de idolatría, claro. Solo amor, gratitud, memoria. Pero el corazón humano es sutil. Sin darnos cuenta, reemplazamos la intercesión divina por la nostalgia humana. Santa Teresa decía: el amor que no sabe poner orden se convierte en devoción sin verdad. Bendecir no es un gesto afectivo, es un acto divino. Solo Dios bendice por sí mismo, y los santos, los que ya contemplan su rostro, bendicen por participación, porque su unión con Él es perfecta. Las almas que aún están purificándose, aunque amadas y cercanas, no bendicen. Esperan ser bendecidas. Cuando dices: Abuelo, bendícenos, estás pidiendo algo que aún no le pertenece. Le das un papel que no puede ejercer y lo conviertes, sin querer, en un intercesor doméstico. Eso es lo que Santa Teresa llamaba idolatría familiar, cuando el amor natural sustituye el orden sobrenatural. Teresa escribió: el alma que todavía se limpia no da, recibe. Solo el alma glorificada participa del poder de bendecir. La familia de la historia empezó con un gesto inocente. Tras la muerte del patriarca, todos lo recordaban como un hombre de fe. Rezaban el rosario cada noche frente a su foto y terminaban diciendo en voz baja: Bendícenos, abuelo. Con el tiempo, los niños crecieron oyendo esas palabras. Ya no sabían si rezaban a Dios o al abuelo. Cuando tenían miedo, decían su nombre. Cuando necesitaban suerte, le pedían ayuda.
Y sin darse cuenta, la fe empezó a girar alrededor del retrato, no del crucifijo. Eso es lo que ocurre cuando el amor se confunde con culto. El recuerdo del justo se vuelve altar, y el altar se vuelve refugio de la emoción, pero no de la gracia. Santa Teresa advertía: no hay peligro mayor para el alma que adorar sin saber. No porque el amor esté mal, sino porque Dios no comparte su lugar, ni siquiera con los que amamos más. El acto de bendecir pertenece a Dios. Cuando lo pedimos a alguien que aún no está glorificado, no solo le damos un peso que no puede cargar, sino que debilitamos nuestra propia relación con el Creador, porque sin darnos cuenta, empezamos a confiar más en el recuerdo que en la fe. El error se hereda. Los nietos crecen repitiendo la frase sin pensar: «Bendícenos, abuela», «Cuídanos, abuelo». Y en esa repetición, la oración pierde su dirección. Teresa decía que la devoción desordenada puede parecer piadosa, pero en realidad encierra el alma en la tierra. El amor humano quiere conservar, pero el amor divino enseña a ofrecer. Y ofrecer no es olvidar, es elevar. Si realmente amas a esa persona que partió, no le pidas que te bendiga. Pídele a Dios que la bendiga a ella. Y ofrece una misa por su alma. Así se ordena el amor, de Dios hacia el alma, del alma hacia ti, y de ti de nuevo hacia Dios. Esa es la corriente perfecta de la gracia. Teresa escribió: la bendición no sube de los muertos a los vivos, sino de Dios a todos. Pedir bendícenos a un alma que aún está en camino es como pedirle a una lámpara apagada que dé luz, no porque no tenga fuego, sino porque aún espera que el soplo divino la encienda. Cuando esa alma alcance la gloria, entonces sí, su amor se volverá luz, y desde el cielo participará en la bendición de Dios. Pero hasta entonces, nuestro deber es orar, no invocar. Por eso, la corrección espiritual es clara. No digas: bendícenos, abuelo. Di: Señor, bendice a mi familia, y por el alma de mi abuelo que tanto amé, derrama tu misericordia y recíbelo en tu luz. Esa oración pone cada cosa en su lugar. Devuelve a Dios el centro y al mismo tiempo le da al alma lo que realmente necesita: ayuda, no adoración. Santa Teresa observaba que, cuando una familia hacía ese cambio, la atmósfera espiritual del hogar cambiaba también. El aire se volvía más liviano, los corazones más serenos, como si algo invisible se hubiera corregido. El alma que deja de recibir culto indebido recibe consuelo de Dios. La fe madura no necesita santos domésticos. Necesita corazones ordenados. Recordar a quien amamos está bien, rezarle, no. Amar su ejemplo está bien, buscar su bendición, no. Porque el amor verdadero no sustituye a Dios, sino que conduce hacia Él. Así que cuando mires la foto de quien partió, no digas: bendícenos desde el cielo. Di: Señor, bendícenos tú, y por amor a esa alma, te ofrezco mi oración y mi fidelidad. Teresa lo resumió con palabras luminosas: cuando el amor se ordena, el cielo desciende al hogar. El amor mal dirigido crea ídolos. El amor bien ofrecido crea luz. No temas dejar de decir: bendícenos. Teme no aprender a decir: Señor, bendícelos a ellos. Porque en esa inversión está la pureza del alma y la verdadera comunión con Dios. Hay palabras que nacen del dolor y otras que nacen del orgullo. ¿Por qué? Puede ser ambas. Una pregunta inocente o una acusación velada. Un suspiro de fe o un juicio al mismo Dios. Santa Teresa de Jesús escribió que el alma se revela por la forma en que pronuncia esa palabra, no por lo que dice, sino por lo que exige. El arcángel San Miguel le mostró una visión que ninguna mente humana podría soportar sin temblar. Un juicio particular. Un alma
que había vivido con apariencia de santidad durante toda su vida. Oraba cada día, servía a los pobres, nunca faltaba a misa. Todos la llamaban ejemplo de fe. Pero cuando la muerte tocó a su puerta, esa palabra, solo una, la desnudó ante el tribunal de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué después de tantos años sirviéndote, me quitas a mi hijo? ¿Por qué permites esto si he sido fiel? Esa pregunta, que parece humana, era en realidad un contrato roto. Un reclamo. La frase escondía un pensamiento no pronunciado. Yo cumplí mi parte, tú debías cumplir la tuya. El arcángel explicó a Teresa que en esa sola palabra se contenía el eco de la rebelión original, porque así comenzó la caída del lucero, no con odio, sino con una pregunta disfrazada de razón. ¿Por qué él y no yo? Desde entonces, el por qué es la grieta por donde entra la soberbia espiritual. No todo, ¿por qué?, condena. Dios escucha las lágrimas de quien pregunta desde la humildad. ¿Por qué, Señor?, dijo Job, si mi alma no te ha ofendido. Y aún así, fue escuchado, porque su pregunta no exigía una respuesta. Pedía consuelo. La diferencia es invisible, pero eterna. El por qué, que busca comprender, es oración. El por qué, que exige explicación, es juicio. Santa Teresa temblaba al escuchar al arcángel. Entonces, Señor, cada vez que pregunto, me revelo. Y el arcángel respondió, no, hija, solo cuando preguntas para medir a Dios con tus razones. ¿Cuántas veces los vivos pronuncian esa palabra mirando al cielo con los puños cerrados? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no sanaste a mi madre? ¿Por qué permitiste que sufriera tanto? Y en el fondo no buscan fe, sino justicia humana. Un tribunal donde Dios tenga que justificarse. El arcángel le mostró a Teresa 3 rostros. El primero, una madre ante la tumba de su hijo. ¿Por qué tú, Señor? Durante 20 años repitió esa pregunta. Nunca volvió a comulgar, nunca volvió a orar, y su corazón, que una vez amó a Dios, se cerró bajo el peso del reproche. El segundo, un sacerdote que perdió la fe cuando su iglesia fue destruida por el fuego. Dijo, ¿por qué me quitas lo que consagré a tu servicio? Y en su alma nació la sospecha de que Dios no era tan bueno como había creído. El tercero, una joven que amó con pureza, pero murió en el parto. Desde el purgatorio, su alma dijo a Teresa, el porqué de los vivos corta las alas de los muertos, porque cuando nos preguntan por qué morimos, no oran por nuestra luz, sino por su consuelo perdido. El por qué es el espejo donde el alma se ve a sí misma. Si en él solo hay lágrimas, hay esperanza. Si en él hay resentimiento, hay oscuridad. Santa Teresa comprendió que muchos de los por qué que escuchaba en las confesiones eran intentos de negociar con Dios. Gente que decía, si me curas, creeré. Si me ayudas, te serviré. Si me explicas, te perdono. El alma que habla así no confía, calcula. El arcángel continuó, Dios no teme tus preguntas, pero te salva solo cuando entregas el derecho a entender. Porque hay misterios que solo se revelan cuando dejas de exigir razón y eliges amar. Entonces Teresa preguntó, ¿y cómo puede el alma librarse de esa palabra? Y el arcángel respondió, cambiándola por otra. Cuando el corazón diga, ¿por qué?, que la lengua diga, hágase tu voluntad. Cuando el alma quiera protestar, que la fe elija adorar. El por qué nace del control. El hágase nace de la entrega. Y en ese tránsito se decide la eternidad. El arcángel le mostró el instante en que el alma rebelde fue juzgada. Dios no le habló con ira, sino con compasión. Le dijo, me serviste esperando recompensa, por eso no me conociste. Y el alma comprendió, demasiado tarde, que nunca había amado a Dios por él mismo, sino por los dones que esperaba recibir.
Esa es la trampa del ¿por qué? No cuestiona los hechos, cuestiona el amor. Y cuando el amor se vuelve condicional, deja de ser fe. El arcángel le reveló también que el por qué, mal pronunciado, tiene poder destructivo incluso entre los vivos. Cuando una familia repite esa pregunta sin fe, el hogar se llena de una sombra de desesperanza. Las oraciones pierden su fuerza. El corazón deja de elevarse. El alma se ancla en el pasado y pierde la luz del futuro. Por eso el cielo enseña la corrección interior. No digas, ¿por qué, Señor? Di, hágase tu voluntad, y dame la fe para seguir amando cuando no entiendo. Esa oración abre la puerta del cielo, no porque elimine el dolor, sino porque transforma el dolor en obediencia. Teresa vio cómo las almas que repetían esas palabras brillaban con una luz que no era suya, una luz que venía de la aceptación perfecta, la que no pide explicaciones, solo pide fuerza para no dejar de amar. El arcángel concluyó: el alma que deja de preguntar por qué y empieza a decir sí, entra en la paz que no depende del entendimiento. Santa Teresa escribió después: comprendí que el juicio final no se mide por los actos, sino por la confianza. Quien no confía, juzga. Quien ama, obedece. El ¿por qué? Fue la primera palabra de la rebelión, y el sí será la última palabra de la salvación. Por eso cuando la muerte te visite, no preguntes ¿por qué? Dile a Dios: gracias por lo que no entiendo, porque en ello me purificas. Y esa frase, pronunciada en el último aliento, tendrá más poder que 1000 sermones, porque es la rendición total del alma que ama. Santa Teresa cerró el libro de sus visiones con una sola línea escrita con lágrimas. He aprendido que no hay pregunta más peligrosa que el por qué, ni respuesta más perfecta que el hágase. El alma que deja de exigir explicaciones descubre el secreto que une el cielo y la tierra. No todo debe ser entendido para ser verdadero, pero todo puede ser amado para ser santo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Escuchaste las advertencias, lloraste con las historias, tal vez reconociste tus propias palabras entre las prohibidas. Pero ahora llega el momento más importante: la reparación. Santa Teresa enseñaba que cuando la lengua hiere, la misma lengua puede sanar, y que ninguna falta de ignorancia es eterna si el alma se humilla ante la misericordia. Teresa escribió que en una de sus últimas visiones, la Virgen se le apareció rodeada de luz blanca, con un rostro lleno de ternura. No venía a juzgar, sino a enseñar. Le dictó una oración que servía para liberar las almas atadas por las palabras de los vivos, y al mismo tiempo sanar el corazón de quien las había pronunciado. La oración tenía 4 partes: reconocimiento, petición, ofrecimiento y consagración. Y hoy tú vas a repetirla conmigo. Tómate un momento. Cierra los ojos. Piensa en esa persona a quien amaste, en el alma por la que lloraste. Tal vez dijiste vuelve, o descansa, o espérame. Tal vez solo preguntaste ¿por qué? No importa. El cielo no guarda rencor. El cielo espera reparación. Repite conmigo en voz baja o en tu corazón: Señor Jesús, reconozco que mis palabras nacieron del dolor, pero no del entendimiento. He dicho cosas que ataron a las almas que amo, porque quise consolarme a mí mismo y no dejarte obrar. Hoy te pido misericordia, por cada palabra mal dicha, por cada lágrima sin fe, por cada vez que confundí el amor con posesión. Perdóname, Señor. Te ofrezco mi voz, mi silencio y todas mis oraciones futuras como reparación por el daño que mis palabras pudieron causar. Que cada Ave María que pronuncie desde hoy se convierta en una llama de alivio para las almas que aún esperan tu luz. Consagro mi lengua a tu servicio, para que solo diga palabras que den vida, que consuelen sin atar, que eleven sin confundir,
que bendigan en tu nombre y no en el mío. Por la intercesión de la Virgen María, por el fuego del Espíritu Santo, por el amor de tu corazón, sella en mí esta reparación. Santa Teresa explicó que quien repite esta oración con sinceridad no solo libera a las almas por las que lloró, sino que corta las cadenas que lo unían al pasado, porque a veces la culpa pesa tanto como el duelo, y el alma del vivo también necesita luz. Si mientras escuchabas esta oración sentiste algo, una paz, un calor, una lágrima, no lo ignores. Es señal de que algo se movió entre el cielo y la tierra. Una puerta se abrió, una deuda se saldó. Santa Teresa decía, el perdón que se pronuncia por otro, sana al que lo da. Así que ahora, por último, haz un acto de fe. Di su nombre. Dilo con amor, sin miedo. Y en los comentarios, escribe el nombre del alma por la que hoy oras. No por superstición, sino por comunión. Aquí, en este canal, cada nombre será incluido en una oración conjunta. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Tal vez otro necesita escuchar que aún hay reparación. Suscríbete para que juntos continuemos aprendiendo a sanar con la fe, no con la desesperación. Recuerda, ninguna palabra está perdida si se transforma en oración, y ninguna herida es definitiva cuando se ofrece a Dios. Santa Teresa concluyó su revelación con una frase que resume todo este camino. El alma que repara brilla más que la que nunca cayó. Así termina este mensaje, no con culpa, sino con esperanza. Porque si alguna vez tus palabras ataron, hoy tus oraciones pueden liberar.